La paz de Dios, saludamos con la paz de Dios a nuestro hermano Aarón Cortés, a nuestro hermano Fernando Guzmán, a cada pastor, a cada ministro, a cada miembro de la iglesia, a cada persona que nos está oyendo a través de estas cámaras. El día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar acerca de un tema muy importante en esta escuela dominical. Creo que es un tema que quizás cuando escuches el nombre del tema dirás, bueno, pues yo ya conozco, yo ya sé, yo lo practico, pero hay ocasiones, amados hermanos, amadas hermanas, que este tema en particular llama mucho la atención y es muy importante, puesto que de este medio de gracia depende nuestra relación con Dios. Justamente, amados hermanos, vamos a hablar acerca hoy de la oración. La oración, un tema que vuelvo a repetir, quizás creas que es muy común, ay, pues yo ya sé orar, pero vamos a ver qué conlleva todo ello. Vamos a ver a través de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo el Señor se va presentando a cada una de las peticiones, a cada una de los personajes importantes que podemos ver en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo es este tema. Nuestro pasaje bíblico como base para este tema está en Filipenses 4:6, que dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el 7 inclusive dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que con estos textos nos da a entender claramente cuál es ese propósito de orar. Dice estos versículos que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, el apóstol Pablo escribe estos textos, mis amados hermanos, con ese propósito, con esa situación de que por nada estemos afanosos. El mundo va a querer que nos afanemos, va a querer que tengamos preocupaciones, va a querer que traigamos algo cargado en las espaldas, y justamente en ese punto es cuando entra la oración, platicar con Dios, platicar con nuestro Dios maravilloso, ese Dios creador de los cielos y de la tierra, y decirle: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No mis deseos, no mis afanes de este mundo, sino que tu voluntad se cumpla en mi vida. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito maravilloso que justamente en uno de los medios de gracia, que es la oración, podemos comprender y entender ese propósito en el cual estamos pasando por este mundo. Ciertamente, mis amados hermanos, esta palabra dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque vemos que si oramos al Señor y confiamos en Él, andaremos en este mundo en paz, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe de lo que nosotros estamos padeciendo, y a través de la oración, esa paz que solamente puede dar el Señor. El mundo no lo va a entender. El mundo te va a seguir diciendo afanes, esto y el otro. Dios te dice: déjalo todo en mis manos. El mundo no lo puede comprender, claro que no, porque no todos tienen esa fe depositada en el Señor para poder llevar su vida en paz. Cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, la gente te puede preguntar: ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué tienes esa paz en tu corazón? Porque viene de Dios. Pero sigamos adelante, mis amados hermanos, porque dice aquí en la introducción que toda la Biblia nos mostrará una doctrina sólida sobre la oración, partiendo de la clara idea de que la oración es un medio de gracia por el cual nos desarrollamos como creyentes. Y sí, mis amados hermanos, nosotros como creyentes creemos que de Dios dependen todas las cosas, no de nosotros, no de nuestro esfuerzo, no de nuestro conocimiento, y que todo proviene de Dios. Entonces, cuando vemos estas palabras que nos marca el apóstol Pablo, pues obviamente para el mundo no son cosas lógicas, para el mundo no son cosas que sean palpables, pero nosotros, en esa fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, es como podemos ver y tener esa confianza en el Señor y seguir adelante, no retroceder, sino por el contrario,
A través de esas pruebas y de esas luchas es que nuestra fe va creciendo y vamos confiando cada día más en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Pablo, aquí en Tesalónica, en la cárcel, mis hermanos, dice: estad siempre gozosos. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor panorama? El apóstol Pablo está en la cárcel. Quizás cualquiera de nosotros podría entrar en depresión, podría entrar en tristeza, y el apóstol Pablo nos dice: estad siempre gozosos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar gozosos? Teniendo una vida de oración continua, desde que me levanto, desde que mi día a día va pasando, en la noche, gracias Señor, siempre estar en esa continua comunión con el Señor, continua oración con Dios, en mi pensamiento, hablándole de rodillas, pero siempre clamando su precioso nombre y dándole gracias por lo maravilloso que Él es con nosotros. Esta escuela, mis hermanos, tiene como objetivo, uno de los objetivos, profundizar en la doctrina de la oración, equipando a todos nosotros en esa vida espiritual para fortalecer nuestra comunicación con Dios. Podemos ver el mejor ejemplo que vamos a detallar más adelante en Mateo 21. Vamos a ver que en Mateo 21, versículo 22, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, 22, dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entra la voluntad de Dios. Dios no va a conceder nuestros caprichos. Dios no va a conceder a veces lo que nuestro corazón anhela, que no es bueno para nosotros. Debemos respetar su voluntad, y Él sabe en qué tiempo, en qué momento es bueno para nosotros y nos lo dará. Pero sí, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis si es bueno para tu vida. Pero quizás a veces nosotros, en nuestra mente un poquito corta, a veces pensamos, oramos y creemos que el Señor nos escucha, pero Él siempre nos escucha. Debemos de estar en esa oración permanente y en esa confianza en Él, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice la verdad bíblica. Dice la verdad bíblica: la Biblia nos enseña que la oración es una doctrina sólida y fundamental para la vida cristiana. Es cierto, a través de este bendito libro podemos conocer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo hubo personajes importantes que en todo momento oraban a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Así es que sí, la Biblia nos enseña esta doctrina, que la oración es una doctrina válida y fundamental para la vida cristiana. No podemos decir somos cristianos si no oramos. No podemos decir yo confío en Dios, pero no oro y aún así Él me escucha. No, tenemos que hacer tiempos de oración, y quizás si nos da el tiempo podemos platicar algunos planes, algunas sugerencias de cómo quizás si vas iniciando en este hermoso camino del Señor, cómo poco a poco puedes ir practicando la oración. Y es como un músculo, hermanos. Si nosotros no ejercitamos la oración, no se volverá fuerte la oración. Si no ejercitamos tal músculo, se va debilitando y llega el momento que puede morirse. Así también nuestra vida como creyentes. Si no ejercitamos la oración, si no estamos en una comunicación con Dios, espiritualmente podemos morir. La verdad bíblica aplicada. ¿Qué es la verdad bíblica aplicada? Es lo que nosotros tenemos que accionar como cristianos. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y en esta verdad bíblica aplicada dice: estudiar la oración bíblica nos enseña a comunicarnos con Dios y a depender de su
voluntad. Sí, efectivamente, no es nuestros deseos, no es nuestros sentimientos, es respetar la voluntad del Señor en nuestra vida. Darle esa oportunidad de que nos lleve por este hermoso camino y veremos que a través de la oración, esa comunicación. Y yo te haría una pregunta. Quizás estés casado, estés casada, quizás jóvenes, tienen un noviazgo. Y en esa relación que empiezan a tener con esa persona, no la pueden conocer si no platican con esa persona. Para conocer a alguien, tenemos que platicar con esa persona. Y la oración se convierte en ello. ¿Cómo conocer a Dios? Sí, a través de su palabra, pero también a través de platicar con Él, comunicarnos con Él y empezar esa relación sólida, esa relación fuerte que nos haga creer en ese Dios maravilloso y en ese propósito divino. Pero vamos adelante, mis hermanos. Vamos a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay personajes, y podemos señalar muchos más, pero vamos a señalar solamente 3 personajes que creo que puedes tener muy claros y que te van a ayudar a comprender esta parte de la oración. Algunos textos importantes que hay que señalar en esta escuela dominical, estamos para aprender y vamos a aprender un poquito de la palabra de Dios. Podemos ver en Génesis, en el capítulo 18, versículos del 22 al 33, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones, se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Vemos aquí cómo Abraham empieza a interceder por el pueblo y le dice: si hubiera justo 50, y sigue la narrativa, mis hermanos, hasta el versículo 33, donde dice: y si hubiera 20, y si hubiera uno justo, ¿harías lo mismo? Entonces vemos aquí que Abraham trata de interceder por su pueblo, pero finalmente Jehová conocía cómo estaba la situación de los pobladores de Sodoma, en ese pecado, en esa situación extrema, y finalmente podría pensar Abraham: Dios, pero mira, aunque fuera uno, no había ni uno, mis amados hermanos. La decisión de Dios estaba tomada sobre Sodoma y Gomorra. Pero vamos a ver otro personaje del Antiguo Testamento. Podemos recordar en Éxodo 32, del 11 al 14, cómo Moisés clama a Dios en favor del pueblo de Israel, intercediendo por ellos tras el pecado del becerro de oro. Y entonces ellos se van a la idolatría nuevamente, y entonces aquí, esta intercesión de Moisés sobre el pueblo de Dios, hermanos, aquí sí surte un efecto. Pero quiero leer en la Reina Valera, mis hermanos, vemos en Éxodo 32 del 11 al 14, vemos que en el versículo 14 en particular, en nuestra Reina Valera dice que Dios se arrepintió. Pero es en esa traducción que nos llega de la Reina Valera. Y quizás alguno de nosotros podríamos decir: oye, se contrapone contra Números 23:19, donde dice que Dios no es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Entonces tenemos que apoyarnos quizás en otra versión para que quede un poquito más claro. Y en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 14 en particular, dice: entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Entonces aquí, a través de Moisés,
Dios desiste de lo que ya le había comentado a Moisés que se iba a realizar. Y por último, podemos recordar en Primera de Samuel 1, del 9 al 18, esta oración de Ana. Ana ora fervientemente por un hijo, mostrando la profundidad de su angustia y fe. Su oración es un ejemplo conmovedor de súplica personal que culmina en el nacimiento nada más y nada menos que ¿quién? Que de Samuel, un profeta que guiará a Israel. Gloria a Dios. Y en esta angustia que tenía Ana en su corazón y a través quizás de esas humillaciones que ella sintió, se humilló también delante de Dios y Dios le concede esta bendición que aún siendo estéril, ella pudiera concebir nada menos y nada más que a Samuel. Hay muchos salmos, hermanos, donde podemos contemplar cómo el Señor refleja en las oraciones esa misericordia, muestra ese amor por la humanidad, pero que a veces muchos todavía no entendemos. Matthew Henry destaca que la oración en el Antiguo Testamento era un medio vital de acercarse a Dios expresando tanto gratitud como necesidad. Además, Juan Calvino enfatiza que la oración es un acto de adoración que refleja la dependencia del ser humano de la gracia divina. Y sí, mis hermanos, así es como en el Antiguo Testamento podemos ver solamente estos ejemplos de muchos. Podemos hablar de un Daniel, podemos hablar de un Nehemías, podemos hablar de un Habacuc, podemos hablar de muchos personajes en el Antiguo Testamento que clamaron a Dios y todos tuvieron respuesta. Pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se presenta como una práctica esencial en la vida cristiana. Nuestro mayor ejemplo de oración, y creo que todos estaríamos de acuerdo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo supremo de la oración en el Nuevo Testamento. Se retiraba frecuentemente a lugares solitarios para orar, demostrando su dependencia al Padre, y su oración en el Getsemaní, la podemos ver en Mateo 26 del 36 al 46, revela su entrega y sumisión a la voluntad divina, incluso en esos momentos de angustia extrema, en esos momentos que nos dice la palabra de Dios que en esa tensión que él estaba, su sudor era como sangre que caía, mis hermanos. ¿Qué pasaba? Que él aún, a pesar de ello, de esa situación extrema, él respetaba la voluntad del Padre. Y es un claro ejemplo de que hoy nosotros tenemos que respetar la voluntad de Dios en nuestras vidas, y no que la palabra de Dios se amolde a mi vida, o no que si yo estoy pidiendo mal, se conceda lo que estoy pidiendo, siempre respetando la voluntad de Dios. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento podemos ver la vida de los apóstoles en esa iglesia primitiva. Seguía el ejemplo de Jesús dedicándole constantemente a la oración. Eso lo podemos ver en Hechos 1:14. Estaban en constante oración. Estaban en el aposento alto, mis amados, unánimes, juntos. Esos 120 que después fueron fortalecidos con el Espíritu Santo, mis amados hermanos, los apóstoles también buscaban la dirección del Espíritu Santo y estaban unánimes juntos. Ya habían caminado 3 años con el Maestro. Ahora, en ese tiempo y en ese momento, ellos practicaban lo que el Maestro les había enseñado. Y basta decir, de acuerdo al versículo inicial, mis hermanos, como Pablo enfatiza la importancia de orar sin cesar. Exhorta a la iglesia a presentar sus peticiones a Dios con acción de gracias, como se menciona en Filipenses 4, 6 y 7, para Pablo. La oración era un medio para experimentar la paz de Dios y la transformación de su corazón. Gloria a Dios, mis hermanos. Pero quizás podemos caer en ciertos errores. Algunas personas sostienen que la oración es una herramienta con la cual pueden obligar a Dios en lugar de alinearse con la voluntad de Dios. Sí, hay algunos que creen que Dios tiene que conceder todo lo que pidamos. A veces, como niños caprichosos, creemos que estamos pidiendo bien
pero no mantenemos una santidad, no mantenemos una comunión con Dios. Y a veces creemos que no nos escucha el Señor. ¿Cuál sería la respuesta, mis amados hermanos, a este error? Que algunas personas sostienen que la oración es una herramienta con la cual pueden obligar a Dios a que Dios haga lo que quizás esa persona desea o quiere. Entonces nos tendremos que ir a la primera carta de Juan, en su capítulo 5, y leer el versículo 14, que dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí Juan nos empieza a describir todavía más detalles acerca de la oración y cómo es que nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios y no a nuestros deseos y no a lo que nosotros pensamos que necesitamos. Es por eso que en este punto de la escuela dominical tenemos que corregir. Al estudiar esta doctrina de la oración en la Biblia, instamos a los creyentes a cultivar una vida de oración sincera, pero sobre todo también, hermanos, constante, entendiendo que es un medio de gracia y comunión con Dios. La oración no es un mero ritual, sino una forma de acercarse al Creador con humildad y dependencia, buscando alinearnos a su voluntad. Acabamos de leer ahorita, mis amados hermanos, primera de Juan 5:14, y ahí escuchamos esto, que es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre nos va a escuchar, siempre nos va a escuchar, pero en esa oración y en esa comunicación quizás también es importante en ocasiones, en ese lugar privado donde estamos, en esa relación con Dios, quizás de repente un momento quedarnos callados y escuchar que nos quiere hablar el Señor. Quizás tengas tu Biblia cerca en esa oración, y quizás ahí podemos leer su palabra y Él hablar a nuestras vidas. No solamente que sea una palabra que estemos continuamente hablando, sino en ese momento de oración, en ese tiempo de oración, en esa privacidad con Dios, quedarnos callados y escuchar la voz de nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos, es la oración. Vimos que de igual manera, tanto en el Antiguo Testamento, nos muestra cómo David clamaba a Dios, como Moisés, como Ana clamaban a Dios. Y entonces aquí, Scofield menciona que la verdadera oración es aquella que reconoce la soberanía de Dios y su perfecta sabiduría. La oración no busca manipular a Dios, sino rendirse a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para los hijos de Dios. Al corregir nuestro entendimiento, recordemos que la oración es una invitación a confiar en Dios y a desarrollar una relación íntima con Él, sabiendo que Él escucha y responde conforme a su sabiduría y amor eterno. Gloria a Dios, mis hermanos. Para instruir. Toda la enseñanza sobre la oración debe llevarnos a buscar a Dios con humildad y constancia. Esto es importante. Debemos de acercarnos a las plantas del Señor con humildad, no con soberbia, no con altanería, con una humildad que nos empiece a permitir entrar. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde, lavó los pies de sus discípulos, aún los de Judas. Entonces, en esa humildad, nosotros tenemos que acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores de manera humilde, de una manera constante, alineándonos sobre todo, y lo hemos marcado en esta escuela dominical mucho, a su voluntad. La oración genuina nos transforma, guiándonos a una fe viva y a una conducta que glorifica a Dios.
Si nuestra vida de oración no produce cambios, es momento de evaluar si realmente estamos buscando su voluntad o de plano. Llega un momento donde nos acercamos al altar, oramos, vemos que no se complace lo que nosotros queremos, ojo, lo que nosotros queremos, y decimos, Dios no me escucha, mejor ya me retiro. No, es sujetarnos a la voluntad de Dios. Vamos a concluir, ya estamos por concluir esta escuela dominical. Dice John MacArthur, afirma lo siguiente: la oración es el medio principal por el cual Dios nos sostiene en la vida cristiana. Nos permite entrar en su presencia, obtener su sabiduría y experimentar su paz. Al orar, no solo comunicamos nuestras necesidades, sino que también nos alineamos con su voluntad, fortaleciendo así nuestra relación con Él y viviendo de acuerdo a su propósito eterno. Y en esta conclusión, es el medio principal por el cual Dios nos sostiene en la vida cristiana. Sí, este medio de gracia nos sostiene en nuestra relación con Él. Podemos recordar a Salomón, que dice Jehová, ¿qué quieres? Y él pide sabiduría. Podemos ver cómo José también, a pesar de las circunstancias, entregaba todo a Dios, no guardaba raíces de amargura en su corazón. Y José, Dios lo puso en un lugar privilegiado. Y así podríamos narrar muchos ejemplos de oración. Daniel oraba 3 veces al día en dirección al pueblo de Israel. Y así muchos personajes que estuvieron en constante oración y estuvieron, sobre todo, bajo la voluntad de Dios y no sobre los deseos de su corazón. Pablo anhelaba estar en Roma, pero escuchó la voz de Dios y Dios no lo permitió estar en Roma hasta los últimos días de su vida. ¿Por qué? Porque se sujetó a la voluntad de Dios y al propósito divino que tiene para mí y para ti, etc. Damos gracias por esta escuela dominical y haremos una breve oración de esta hermosa escuela dominical. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque a través de la oración hemos comprendido, Señor, que tú tienes un propósito para nosotros. Permítenos respetar tu voluntad. Permítenos, Señor, seguir adelante. Que no anhelemos las cosas del mundo. Que no solamente pidamos, sino a través de la oración te adoremos, te glorifiquemos. Que a través de la oración te agradezcamos por todo lo que tú nos das, por todo lo que a veces no vemos, que pensamos que la vida la tenemos dada cada día y no, Señor, tú eres el dador de la vida cada día. Gracias por ello. Gracias por esta escuela. Gracias por tus iglesias del presbiterio. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Que no solamente la oración la enfoquemos en pedir, sino solamente en adorarte, en alabar tu precioso nombre y poder contemplar tu rostro algún día, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a tener esos tiempos de oración constantes durante todo el día, a pesar de nuestras actividades, estar en comunión contigo, glorificando tu precioso nombre. Gracias, Padre, por esta escuela dominical y permítenos perseverar en la oración. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. La paz de Dios. Por último, recitaremos, amados hermanos, como ya es costumbre, también nuestro hermoso Salmo 23. Ahí donde estás en casita, y también quiero aprovechar este tiempo, si tienes algún testimonio, escríbelo, infórmanos qué ha hecho el Señor a través de la oración en tu vida, y sé que cada uno de ustedes tendrá algo maravilloso a través de la oración. Y dice el Salmo 23 de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor te bendiga. La paz de Dios.